participado en muchas entrevistas televisivas. Eso te iba a preguntar, que si en esa época sí. Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, saludos, profesor. Un ¿Cómo gran está usted? abrazo, bendiciones para todos. Bien, 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 gracias. Aquí desde Italia, ¿no? Aprovechando que son las 10:17 todavía. Qué 10 y bueno, ¿no? 17 de la noche. Aquí en Santiago de Chile son las 5:18. Estamos esperando a nuestro comisario Johan Pérez. Mira, de verdad que tú diste en el clavo. De verdad que la disidia, creo yo, en un momento Sí, un equipo que de hecho yo, como historiador que soy, muchas veces fue alabado por la Scotland Yard, imagínate. sí. Este, Sí. La banda y el equipo de motorizados, no recuerdo cómo los llamaban a ellos, que agarraban una mil Yamaha como si nada, de verdad, la alta preparación que tenían ellos. Igual que la Guardia Nacional de ese tiempo, ¿no? sí, sí. Pero han cambiado, absolutamente cambiaron todo, ¿no? Nos cambiaron todo, hasta la forma de pensar, hasta, no sé, es difícil, ¿no? Ver a nuestra Venezuela sumergida ahí, pero bueno, nosotros estamos en el deber de conocer la historia, de conocer esa historia para no repetirla más nunca en la vida, más nunca en la vida repetir. Sí, Eh, esa es la idea esa es la idea de que Johan esté aquí, porque la idea de que nuestro amigo Johan esté aquí es por eso, porque es una persona que representa a esa funcionarios que eran incorruptibles, que se daban por su país. Bueno, era, como te digo, pues en la historia de nuestro país, ellos tuvieron muchos momentos. De hecho, tengo información que él era bastante joven cuando el caso Nijao, ¿se acuerda del caso Nijao? Donde ellos actuaron, un grupo de ellos. Creo que era López Cisco, en aquel momento, el gran comisario también López Cisco que actuó, Francisco López, sí, sí. Francisco López Cisco que actuó, pero como te digo, de ahí viene esas bases tan grandes de nuestro gran comisario Johan Pena, pues, Sí. que La de verdad, preparación era afuera y venía, ojo, había que quitarse, inclusive nuestros pilotos aéreos también eran reconocidos en aquel tiempo uno de los mejores, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, ojo. Pero cosas que se perdieron, pues, se perdieron justamente por el romanticismo de este comunismo, romantizar este tipo de cosas y tenemos hoy esto, pues. Pero justamente se da, profesor, que mucha gente piensa que Venezuela votó por Chávez. Y en ese tiempo recuerdo que fueron 3 millones de personas que votaron por él, pero había una población de 28 millones de habitantes. 3 millones fueron los que le eligieron a él. No fue toda Venezuela como ellos dicen y aplicando su narrativa que fueron 28 millones de personas. Es más, 3 millones de una población electoral más o menos de casi 12 millones y votaron 3 millones de personas por ellos. Y muchos de ellos se llenan la boca, es que Venezuela votó por nosotros. No, fueron 3 millones de personas que votaron por ellos. Creo que hay que preparar mucho a la población, nos falta mucho preparar a la población. Yo creo en este cambio que va a venir para que más nunca se dejen romantizar por este tipo de mentiras, porque son unos mentirosos, delincuentes, y hay una cosa que nadie reconoce, ¿no? O ellos no quieren reconocer que Chávez era un delincuente. Chávez al cometer el golpe de Estado fue un delincuente y que no así es. debió salir de allí más nunca porque violó derechos humanos. ¿O es que acaso a las personas se les olvida que fueron más de 50 personas, más de 100 personas que fueron desvividas en ese tiempo? Entonces, son cosas que no hay que olvidar. Y ellos lo hicieron con las armas del Estado. No lo hicieron con otra cosa, sino con las armas del Estado que se le habían confiado a ellos para resguardar el pueblo, y lo que hicieron fue para destruir al pueblo. La gente se les olvida eso. Y el tipo era por ende un delincuente y que no pagó, porque muchos quieren decir, dicen que Chávez pagó. Chávez no pagó. Chávez no pagó condena. Nunca No, fue nunca, condenado por nunca. un tribunal. Nunca. Entonces, Caldera haciendo eh,
Gala, lo que creo que el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, que le indica él como comandante en jefe, y es donde aplica, él podía aplicarle los indultos a ellos porque él estaba por encima de los jueces, inclusive allí siendo comandante en jefe, y tenía esas características para hacerlo, ¿no? Eh, Ojalá que esto no se repita, ojalá que esto no se repita, son violaciones de derechos humanos y que la Constitución del 61 lo preveía también, y sin embargo le dieron un espaldarazo hasta los magistrados del Tribunal Supremo del momento, porque no lo debía hacer por la misma violación de derechos humanos que había cometido Chávez en ese tiempo. Pero bueno, recordar es vivir y ojo, no solamente, sino para no repetir el pasado. La justicia se tendrá que encargar de todos aquellos que le hicieron daño a la nación. De aquellos que robaron a la nación, se tienen que encargar la justicia, pero no estos jueces que están aquí. No estos jueces. Estos jueces no. Estos jueces no representan ni siquiera lo que es la majestad del Poder Judicial. Mira, el artículo 334 constitucional que nos prevé a nosotros que la garantía de la Constitución lo tienen los jueces y los que menos hacen es garantizar la Constitución. Gracias, Abuelina, gracias. No, es verdad, tienes muchas razón. Gracias, tía Abuelina, bienvenida. Bienvenido a todos. De verdad que los jueces, primero no tenemos jueces, vamos a hablar claramente. Los jueces fueron provisorios por muchos años y bueno, y eso es lo que estás hablando tú. Mira, la actuación de ellos, de verdad, te lo puedo decir que bastante lo combatimos. En mi caso, como político, como haber sido diputado también, muchas veces los albercé y nadie nos hacía caso, porque es que mucha gente no sabe que habíamos muchas personas que alversamos a Hugo Chávez desde que estaba en la cárcel. Nosotros alversamos a Chávez porque sabía quién era el tipo, pues. Y después muchas informaciones que nos llegaban a nosotros y por eso es que yo fui tan perseguido. Aunque no me pudieron hacer preso por muchas amistades y muchos amigos, y aparte el pueblo que me apoyó muchas veces en votar por mí y votar por mi gente. Pero de verdad que es como tú dices, mira, en el año 98 hubo Rafael Chávez Frías, el traidor de Sabaneta, el Mortadelo Galáctico, gana las elecciones porque nosotros, lo que éramos las fuerzas del bien, nos dividimos en muchas partes, porque de verdad le quitaron el apoyo a una a una Irene Sáez que estaba punteando las Sí, encuestas, le quitan el apoyo a Salas Romer, sale Alfaro Cero también como candidato, y también hay otra división. Osvaldo Álvarez sí. Paz también sale de candidato. Entonces, creo que Claudio Fermín también, porque Claudio Fermín se lanzó hasta cuando Jesucristo fue. Claudio Fermín también se lanzó para ese tiempo, se lanzó el tipo. Entonces, todas esas divisiones hicieron que este grupo de chavistas gane las elecciones. Y al ganar las elecciones, que fue la única que ganó, porque además nunca ganó ellos nunca ganaron una elección limpia, nunca. Entonces, Sí, nuestro sí. pueblo venezolano ha sufrido las consecuencias, como está sufriendo ahorita nuestro pueblo colombiano, porque Colombia está sufriendo esa metástasis que está haciendo Venezuela Sí. hacia todo lo que es el país, pues, o sea, y nuestros países suramericanos. Ahí tenemos países como Honduras, que Dios me lo cuide, porque también quieren tomar los Celaya y hacer una dictadura ya, Dios mío, y otros más, pues. Entonces, yo creo que nosotros tenemos ahorita muchas personas a quien seguir, por ejemplo, como Bukele. Bukele es uno de los mejores presidentes de Latinoamérica y de verdad que ha ayudado mucho a todo lo que es la estabilidad de la zona central de América. Por eso te digo que no es fácil todo lo que está pasando. No es fácil y creo que gente como tú, gente como Johan, gente como
estas personas que están luchando en Venezuela como nuestros presos políticos, y lamentablemente no podemos hacer nada por nuestros presos políticos. Eso da tristeza que no podamos pelear por ellos. Eso es que están, mira, prácticamente. Allá abajo tiene a uno de tus odiadores por los clavos de Cristo, ¿no? Qué tristeza. Sí, sí, sí. Por los clavos de Si Cristo, fueras, sí, sí. Chevo, aquí Todo lo que estoy. dices es verdad. Todo lo que dices es verdad, No, chico. Sí, sí. Ven a tirar piedras, sí. Eso es lo que sabes tú, hermano, más nada, ¿no? aquí- Eso es lo que sabes tú mira, aquí decir. hay No sabes decir otra cosa. unos compañeros del comisario que están conversando, está David Requena, está con un grupo, y estamos esperando al comisario porque ya Rey estaba dando la presentación. Sí, él dijo que sí, que lo llamáramos con Cheo o contigo, que le mandáramos por TikTok, sí. Verdad que no le pregunté, pero él dijo que sí, que no había problema, que él. Sí, no te preocupes, hermano. No te preocupes, hermano, no te preocupes. Sí, yo me imagino. Le preguntó, Rey le preguntó ayer. Sí, bueno, fue más o menos lo que le entendimos, pero pregúntale ahí para ver qué te dice él, porque de verdad que él estaba muy contento ayer por la entrevista, y de hecho hay mucha gente ya esperándolo aquí. Ajá. Lo que pasa es que como es la plataforma que nosotros y que los venezolanos oyen, por eso es que los programas los hacemos por TikTok, porque el venezolano lo oye. Sí, sí, no, yo te entiendo, pero yo esos chavistas yo los bloqueo y los enfrento, porque yo siempre he tenido, o ellos no han tenido, o sea, no, no, no te preocupes. Y me llama, dale, pues ok. Sí, de un momento que estamos localizando al comisario. Acuérdense que las medidas de seguridad que tiene el comisario son bastante extremas, y es la que necesitamos nosotros en nuestro país. No, mientras tú estabas hablando allí, yo estaba entretenido con una conversación por los clavos de Cristo que pertenece al Club de la Milonga. El Club de la Milonga es el club de los chavistas, esos que cobran No, mil. joder. Él dice que no entiende nada, es normal que no entienda nada, ¿no? ¿Cuándo han visto que esas bestias entienden algo? Por eso se les dice chavestis, porque no entienden nada.
Así de sencillo. Esa gente está enferma del cerebro porque Lo las, bueno de ellos es que son tan manipulables que se les puede cambiar el chip. Sí. Se les puede cambiar el chip en cualquier momento. Un Sí, poquito no, débiles de mente. ellos son así. Mira, yo siempre me acuerdo del 11 de abril. El 11 de abril, yo saliendo del Palacio de Miraflores con Diego Padrón, que ahorita es cardenal. Diego Padrón me dice, profe, por ahí están unos amigos, de hecho habían unos políticos amigos, y ese poco de chavistas que supuestamente, entre comillas, estaban, se voltearon la chaqueta, como dicen aquí en Chile, se voltearon la chaqueta cerca de Miraflores cuando estábamos saliendo. Y bueno, ya se le olvidó Chávez, yo no sé qué van, ¿sabes? Ellos son así, pues, ellos son así. El problema es que hay un grupo de gente que de verdad nunca han querido a lo que es Venezuela. No saben el daño que le hacen a nuestro país, un país tan hermoso, que tiene gente tan capacitada, porque tú te pones a ver en cualquier parte del mundo. Mira, yo tengo dos alumnos de doctorado y esos muchachos son tan, ¿sabes? Que se lo están peleando Argentina y Perú, a los dos chiquillos. Y creo que se va a ir para España el muchacho. Estoy casi seguro. De hecho, yo le hice un contacto, porque yo di clase en el 2010, antes de que me, que me convencieran de volverme a Venezuela en el 2010, porque yo daba clase en Huelva, tú que estás en España. Yo daba clase en Huelva, en la Universidad de Huelva, y yo me devolví por mi país, porque yo, mira, yo hago todo por mi país, pero ahora no tengo ni nacionalidad porque me la quitaron, me quitaron la nacionalidad venezolana. Y segundo, no puedo entrar a mi tierra. Y eso que yo nací en Cumaná, no joder, más venezolano no puede ser. Esto es como nací en Caracas, ¿eh? Cumaná, el estado Sucre, ¿vale? Sí, yo Estado nací en Sucre. Cumaná. Entonces, Sí. para mí No, yo soy del sur, yo soy del sur de Venezuela, el estado Bolívar, guayanés. tú sabes que yo tengo muchos amigos de Guayana, ¿vale? Y mucha gente buena en Guayana. En Guayana hay mucha gente, de verdad, de mucho prestigio. En Ay, Guayana, recuerda que Guayana es una mezcla también, donde tú conocías, ojo, Maracucho, Barquisimetano, porque era una ciudad nueva, pues, creada por Leopoldo Sucre Figarela, ¿no? Y que era era la ciudad modelo, ¿no? En Venezuela, y oye, cómo no sentirse oh, orgulloso, pero de bellísimo, verdad que una mezcla bellísimo, grandísima. Sí, sí. bellísimo, bellísimo. De hecho, yo me acuerdo siempre cuando íbamos bueno, yo viajaba por todo el país porque era presidente de un partido, pero imagínate que yo iba de San Félix a Puerto Ordaz o, o- o- y O entonces Upata, me imagino que fuiste hasta Upata. Si a todos pasaste San lados, Félix, fuiste a Upata, yo fui a Guasipati, El todos lados, Callao, Tumeremo. Sí, sí. yo fui a todos lados. De hecho, un día estuvimos en unas cabañas en el Caroní, en la represa, unas cabañas que estaban en el Caroní y la broma, y estábamos hablando de por qué era la batalla de San Félix, y yo le contaba, pues, por qué era la batalla de San Félix, quién la peleó, quién se la peleó, aparte de que el que fue Manuel Piar, que llevó las tropas al mando, fue con los hermanos Monaga, un Sucre muy joven y mucha gente de alto prestigio venezolano, y, y las flecheras, que también fue una gran batalla, no solamente porque es que muchas batallas venezolanas no se conocen porque es que a ellos no les interesaba. A ellos les interesaba es tener cosas como mentiras, como una batalla de Santinés que nunca existió. Yo soy historiador y eso no existió. La batalla de Santinés nunca existió. Eso fue una emboscada que le hizo un cuatrero, porque ni siquiera fue Ezequiel Zamora, le hizo una emboscada a un grupo, y, y de verdad que no, esos tipos no, en ningún momento, pero en ningún momento pelearon ninguna batalla. Entonces, todo lo de ellos era que era la batalla de,
la batalla de Santa Inés. Eso no existió, eso no existió, eso no existió nunca. Entonces quieren tapar la batalla como las flecheras, como la batalla de San Félix, los horcones, miles de batallas que ellos han querido tapar. Por cierto, la batalla que también estuvo involucrado, que pelearon los margariteños, pero con ayuda de muchos, que fue la batalla de Matasiete. Yo siempre, ellos ni la nombran. La batalla de Matasiete, Francisco Esteban Gómez prácticamente luchó solo con el pueblo margariteño contra los 15.000 hombres que trajo Pablo Morillo, el pacificador, y por eso es que se llama la batalla de Matasiete. De verdad que son batallas como la emigración de Oriente. Corrígeme ahí, profesor, corrígeme que por parte de eso se llama el Estado de Nueva Esparta por los espartanos, justamente por la batalla de Matasiete. El problema de la batalla de Matasiete es que Francisco Esteban Gómez, porque Arismendi estaba en Caracas, tenía el control de las tropas, y el rey de España manda 15.000 hombres en las caraberas, en varias caraberas, hacia lo que es Margarita, pues siempre llegaban a Margarita y Cuagua, que había agua, para poder reabastecerse de agua, y quisieron tomar la isla. Y Francisco Esteban Gómez con el pueblo margariteño, desde el cerro en Matasiete, empezaron la batalla desde la madrugada. Y por eso es que se llama Nueva Esparta, por los espartanos. Entonces, es una historia muy bella de nuestro pueblo. Es como hablarte de la emigración de Oriente. La emigración de Oriente, cuando Bolívar y Santiago Mariño son derrotados en la puerta y vienen retrocediendo hacia lo que es el oriente del país, porque Boves venía acabando con lo que era la población toda Caracas se viene hacia lo que es Cumaná, porque Cumaná era lo que comprende ahorita el estado Anzoátegui, el estado Monagas, y creo que parte del estado del Tamarcuro, o era todo el estado del Tamarcuro, se llamaba Cumaná, toda esa zona. Y ellos vienen retrocediendo hacia Cumaná y hacia la capital. Entonces Bolívar, tratando de huir con Santiago Mariño, le da tiempo, son los generales Francisco Esteban Gómez, el de Margarita, el general Domingo Montes, por eso es que se llama Cumanacoa Montes, el municipio Montes en Cumanacoa. Y el general Francisco, y el general Valentín Valiente. Lo puso Valentín Valiente el Libertador porque cada vez que lo veía pelear, él decía, ese hombre va con el pecho abierto y va... Valentín Valiente, ellos detienen a Boves, y las cargas eran tan feroz de los margariteños y de los caigüireños, se llamaba la población de Caigüira en Cumaná, era tan feroz que se tiene que retirar hacia lo que es la zona de Zaraza, que es lo que llaman Zaraza en este momento, donde están los hermanos José Tadeo y José Gregorio Monagas con el general Pedro Zaraza. Ellos habían nacido en Aragua, Barcelona, ¿no? José Tadeo Monagas, los Monagas. No, ellos nacieron en Maturín. En Maturín, sí, porque ahí dicen que habían, no, ellos nacieron en Maturín, los dos, José Tadeo y José Gregorio. José Tadeo, José Tadeo, el gran guerrero, y José Gregorio, el libertador de los esclavos. Es una historia también que da para hacer varias series de Netflix, porque los tipos, de hecho... Igual que el tigre encaramado, ojo, que era yo creo que el único que cabalgaba con 2 lanzas encima, que de verdad que el tipo era wow. Sí, entonces son, como te digo, mira, son historias que en nuestro país siempre van a tener un gran, pero ellos no han querido borrar esas historias. Y entonces las historias que nos quieren meter es el general Okumo Chino, el general Papa Frita, el pollo, el que vende los pollos, el que vende esos son los generales que han querido tener este grupo de delincuentes que nos han tenido a nosotros, los venezolanos, en zozobra. Pero para terminarte el cuento
después que los repelen estos tres generales, comandados por José Francisco Bermúdez y José Félix Rivas, ellos huyen hacia Maturín. Bueno, y en Maturín los agarraron los monagas. Creo que estaba bien, en aquel momento estaba muy joven, un Cruz Carrillo, varios generales, que todavía eran capitanes, y es cuando dice la frase, Pedro Saraza, y dice, bueno, o se acaba la bobera o se acaba la zaraza. Y Sí, en plena batalla, Pedro Saraza le metió el lanzazo a Bobé, y, y ahí muere la Segunda República de ellos. Y gracias a Dios, gracias a estos generales, nuestro libertador logra huir, y Santiago Mariño, que por cierto que ellos también borraron a Santiago Mariño de la historia como si no hubiera sí, existido. sí. Entonces, son cosas que nosotros, como venezolanos, como historiadores, como profesionales, como necesitamos, porque Venezuela es tan grande, tan hermosa, que bueno, le estaba comentando a un amigo colombiano en estos días que él me decía, no, pero profe, usted me dice a mí que el libro de tal persona está equivocado. Y sí, porque está equivocado, porque en Pantano de Vargas no peleó el general Santander. Él estuvo con tropas, pero no peleó. Quien peleó fue el general Anzoátegui. No, pero es que no aparece en ninguna parte. Yo digo, es porque lo borraron de la historia. El general Anzoátegui llevaba la vanguardia del ejército libertador, y ahí peleara Rondón, Córdoba. Son los generales, son los coroneles que pelean, el coronel Córdoba, el coronel Rondón. De Sí, hecho, ojo, se han conocido gracias inclusive aparte que la iglesia también ha cuidado con mucho, ¿sabe? Con mucho celo, y que le han dado la oportunidad a los historiadores a que lo vean y que, ojo, tomen notas de eso, y gracias también a esos fragmentos se tienen. Hay una cosa que a mí me conmocionó mucho de oírlo de Simón Bolívar. Ojo, disculpa que cambie esto, Simón Bolívar. sí. Es que el corazón de Simón Bolívar fue extraído de su cuerpo, y una parte de ese corazón permanecía en una iglesia que no se sabe si al final fue una guerra civil o fue que se metieron a la iglesia se quemó, algo así. Tengo entendido, porque lo he escuchado bastante, lo he escuchado sonar, y que el cuerpo de Bolívar fue enviado hacia Caracas, pero el corazón había permanecido allí en Colombia. Bueno, tú sabes que Ese, eso es verdad, eso es absolutamente verdad. De hecho, quien va a buscar a Bolívar, y de hecho lo dicen los historiadores, nosotros los historiadores lo sabemos, y es como tú dices, yo lo he leído en España y en otras partes, que la iglesia y otros historiadores que de verdad has dicho la gran verdad. Tú sabes cómo se decía, porque el que lo fue a buscar fue el Marqués del Toro. Decía, los restos del Marqués del Toro van a buscar los restos de Bolívar. No es que el Marqués del Toro tenía menos un brazo, menos una pierna, 8 balas por aquí. Entonces lo que queda era el resto del Marqués del Toro, y él fue a buscar en 1842 a Bolívar, a los restos de su primo, de Simón Bolívar. Y entonces las efemérides del momento, creo que, no me acuerdo cuál era, cómo se llamaba, el, decían, bueno, los restos del Marqués del Toro van a buscar los restos del de libertador Bolívar. Simón Bolívar. Entonces, son cosas de verdad muy interesantes, Sí. de verdad muy, para este momento, de verdad que es muy, de un momento que por aquí me está, creo que es el comisario, de un segundo. No, cuando venga el comisario usted me dice, yo bajo rápido. Oye, mira, parece que por los clavos de Cristo se fue. Es Siberio, es que un placer, igual que dice, Egme, un placer, encantado. Ya la sigo, chica. Ya, lo largamos de aquí. hicieron bien, hicieron bien. Era un placer, encantado. Bueno, por aquí ya, ahora son las 10:47, entre poco las 11. Bueno, ahora Déjame Bueno, mismo como te iba cerrar. estoy diciendo, llegando. entonces, como te iba comentando, es la verdad lo que tú dices, ¿no? Es una gran verdad lo que tú comentas,
aparte de eso, aparte de lo que me estás comentando, también es lo mismo de Sucre, pues. Los restos de Sucre, eh, Guzmán Blanco los pidió que los trajeran a Cumaná, como quería él, porque él pidió que ser enterrado en Cumaná, donde nació. Pero supuestamente hay un mito que dice que está en Bolivia, pero, pero ya más documentado, Sucre está en Ecuador. Sucre está en la capilla esta de Ecuador, que ya sabemos que sus restos reposan allá y es patrimonio nacional y de allá no lo saca nadie. Mira, nosotros los venezolanos, para sacarnos de una parte cuando somos buenos, es difícil. Es difícil, sí. Aparte de Sucre, Miranda, también hay otro, cuando él muere en la Carraca, Francia reclama los restos también del prócer. Supuestamente están en Caracas, pero acuérdate que el único venezolano, el único americano, ni siquiera el venezolano, americano que está en lo que es el Arco del Triunfo, es Francisco de Miranda. Y de hecho, el único que peleó todas las guerras fue él. Él peleó en Pensacola con Washington y Pandilla. Él peleó en la Revolución Francesa como mariscal. Imagínate, tuvo con Catalina la Grande. Imagínate, era el hombre universal. Era el que trajo la logia masónica y puso a personajes que uno conoce como Bernardo Higgins, como San Martín, como el propio Sucre, como el propio Bolívar, y Andrés Bello los metió a masones, porque hay un cuento, que eso lo leí yo en España, ¿no? Cuando yo estaba dando clase, yo me iba mucho a lo que era Madrid, a leer mucho de las bibliografías de los generales y un general o un espía español dice que una vez estaban almorzando Miranda, Bolívar y Andrés Bello. Pero Andrés Bello se paró y cuando vio a Bolívar y a Francisco de Miranda comiendo con las manos y dice, nosotros somos venezolanos, somos los primeros, no utilicen los cubiertos. O sea, es una vaina jocosa, pero es una gran verdad, porque tú sabes que Andrés Bello fue un carajo súper arrecho. Para nosotros, Andrés Bello era... Bueno, nosotros... hace unos días una amiga me pidió, porque necesitaba un ensayo, y yo le di un ensayo de la vida de Teresa Carreño. Y esa mujer se iba a morir y decía, no joda, esa mujer es como los Beatles. Teresa Carreño. Sí. Mira, Teresa Carreño era tan arrecha que le dijo a Lincoln a los 10 años, o me acomodas el piano para yo seguir tocando, o no toco. O sea, esa era Teresa Carreño. O sea, es lo que no entienden estos... Con las mujeres venezolanas. Así con las mujeres venezolanas. No nos quedamos calladas. Exigimos lo que corresponde y así está María Corina, así todos los que la acompañan y para allá vamos, a resolver y a solventar nuestro país, resucitarlo y sacarlo adelante. Es así, ¿no? Es así, tiene que ser así. Mire, yo les digo una cosa, mujer también aguerrida, y yo nunca pensé que era ecuatoriana, Manuela Sáenz, ¿no? Manolita Sáenz, y wow, que una mujer que quiso mucho a Simón Bolívar y lo defendió hasta con las uñas, ¿no? Creo que murió exiliada, murió exiliada en Perú, creo, si mal no recuerdo, pero no sabía que ella era ecuatoriana, o sea, me enteré después, tantos años atrás, que de verdad que era una ecuatoriana. Y y la sacaron hasta de su propio país, porque ni siquiera falleció en su país, ¿no? La historia, te digo, es demasiado hermosa. Hay que leerla, no para odiar,
sino para aprender de nuestra cultura y para no repetir, ¿no? Las cosas malas del pasado. Mira, David, Y ve, de ve ese lo que, punto ve lo tenemos que que te voy a verlo. contar, David, ve lo que te voy a contar de lo que tú me estás diciendo. No nació exactamente en Ecuador. Yo te voy a echar el cuento bien. Ella Dale, nace pues, ella nace en lo que llamamos ahorita Guayaquil. Guayaquil pertenecía a Guayaquil. Perú. Y Mm, Bolívar, después que cruzan los Andes, después que Sucre pelea la batalla de Pichincha, Sucre venía con las tropas americanas hacia lo que es Guayaquil y toda la zona de Perú. Y venía San Martín tratando de hablar con Bolívar para que le diera tropas porque no podía pelear contra 10.000 hombres, porque de verdad que San Martín nunca tuvo un ejército grande. Los ejércitos grandes los manejó dos personas. Bolívar no tan grande, pero Sucre sí. Sucre manejó los ejércitos más grandes de América en su momento. De hecho, el ejército americano que actuó 3 veces lo tuvo Sucre a sus manos. Y es donde le dice aquella frase, porque ya sabía San Martín que venía Sucre con todo el ejército, y Bolívar le dice a San Martín, bienvenido a tierras colombianas. Entonces, ahí le quitó a Guayaquil, pues, ¿me entiendes? Entonces, le quitó a Guayaquil, y entonces Guayaquil pasa a ser parte de la Gran Colombia y después de Ecuador. Pero de verdad que Guayaquil pertenecía. De hecho, ahí nació el general Santa Cruz, que después fue... Bueno, ellos se cambiaban, porque los peruanos se cambiaban de un lado para otro. Ellos, si el rey iba ganando, se iban para allá, para el rey. Y si no, ahí está. Vamos a hablar claramente. Yo tengo colegas historiadores que ellos mismos nos reímos con ellos, y ellos mismos, no, echan en los cuentos. Pues. Somos panas y nos echamos los cuentos. Ellos me echan los cuentos de nosotros los venezolanos y yo les echo los cuentos de ellos. Entonces, de verdad que nosotros... muy interesante, sí, sí. Muy interesante, de verdad. Pero esa mujer era muy guerrera. Esa mujer era muy Sí, guerrera. De sí. hecho, antes que mataran a Sucre, Sucre tenía en sus manos, después que había derrotado al rey de Portugal, o sea que el rey de Portugal quiso tomar lo que era la plata, lo que era la pampa argentina. Y le mandó el presidente de aquel momento de Argentina, le mandó una carta a Bolívar, y Bolívar le dijo, no, ya Sucre va para allá, ya Sucre iba, y ya estaba metiéndose a medio Brasil, y entonces el virrey de Portugal le mandó una carta, el rey de Portugal le puso una carta y le dijo, mira, bienvenido el doctor Helio Figuera, suba doctor, por favor. Mira, le faltó decir en ese momento, no, estoy haciendo contenido, chico, no te molestes. No se metan con nosotros. Entonces, esa es la historia de Sucre. Y Sucre, Bolívar quería que Sucre ayudara a la independencia de México. Y de hecho, si no lo matan, hubiera ido hacia esa zona. Si Bueno, no sabías. así son las cosas, dijera aquel maestro, ¿no? Sí, bienvenido el gran doctor Helio Figuera. ¿Cómo estás, Helio? Bueno, buenas tardes a todos allí. Bueno, bien. Buenas tardes. Esperando para incluirnos ahí en la conversación de manera activa. Bendecida Saludos tarde, a todos. doctor Helio. Gracias. Igual. Mira, Helio, te presento a David Requena, gran amigo, estás en España. Italia. Está en Italia. De hecho, un primo Parliamo mío, in italiano di qua, yo tengo un primo que se llama Cándido Rodríguez, que está en Italia y de hecho está en Nápoles, aunque él es español. Estamos casi cerca. Estoy en Roma, él está un poquito más abajo. Sí. El doctor Helio Figuera también es compañero. Aquí los moderadores son mi amiga Ray, mexicana, es una persona patriota, gran persona. Esme, también venezolana, pero venezolana, el doctor Helio Figuera,
El doctor Elio Figuera fue alcalde de Cumaná y fue diputado al Congreso también. Y es uno de los baluartes. En su momento fue catalogado uno de los mejores jinetobstetras de América. Con eso te digo Ah, todo. wow. Este doctor Elio Bueno, Figuera. no tanto, pero por ahí andábamos. Que por Así Eso es cierto, me humildad. deben un, por Eso es cierto, humildad. por allí me ofrecieron un video de una charla que dio el doctor, todavía la estoy esperando, no me la han No, Elbe, enviado. yo te dije que te voy a dar la charla que dio el doctor Elio Figuera, es porque Elio tiene muchos proyectos muy buenos y ese proyecto de la menopausia a adultos después de 45 años que tiene Helio es buenísimo. De hecho, en estos días que tuvimos una conversación con nuestro amigo, este, el gobernador del Táchira, César Pérez Viva. Pérez Viva me lo pidió, me dijo, no, vale. Lo único que de verdad que yo estoy un poco triste es porque mi gran amigo Macario González está detenido, lo robaron, los sinvergüenza esto. Macario González fue alcalde de Barquisimeto, fue diputado al Congreso también, mi compadre, mi amigo. Entonces, nosotros estamos muy tristes por esa situación que nos está pasando a nosotros. Pero de verdad que en este momento, yo creo que, como dice María Corina, tranquilidad, falta muy poco para amanecer. Falta poquito, porque Así mira, es. nuestra gran líder ha hecho las cosas impensables, de verdad. De verdad que la mujer venezolana es que se ha echado todo este problema encima. Nosotros Yo los creo, venezolanos, los hombres hemos profesor, quedado de un segundo lado. mira, No es nosotros, tema de yo por lo menos, subestimarnos. El hombre sí, no debe mira, subestimar nunca a una mujer, más no, bien debe no, apoyarla. no, en lo absoluto, no, Por por eso te digo favor, que no. este gran logro lo han hecho las mujeres venezolanas. Ahí está Sí, Magali Meda, está nuestra gran líder María Corina, está este gran grupo de personas que son, de está la verdad. coordinadora ojo, la coordinadora que estaba en Puerto Ordaz de 20, que fue secuestrada Ah, y ella también. también. Sí, sí, Gutiérrez y, oye, gran amiga por allí y que hemos también, ojo, hemos tratado de batallar justamente con eso, pero sabemos nosotros, ¿no? En este caso, lo que manejamos también el derecho, que por lo menos en Venezuela justicia no hay, hagas lo que hagas, sabemos el procedimiento que están usando ellos, bueno, sabemos que la constitución es como si no existiera, menos las leyes, menos las leyes. Entonces, yo no lo llamo ni siquiera presos, sino rehenes, porque son rehenes en Venezuela. Sí. Esos rehenes secuestrados, como lo quieran llamar. Mira, yo estaba, y con esto me despido, digo, si ustedes están así ahorita con esto, imagínense ustedes ver a la UDO, la Universidad de Oriente, que yo cuando iba al estado Sucre, oye, qué hermoso era verlo, ¿no? Pasar por la Universidad de Oriente y ver en el estado que está la Universidad de Oriente. ¿Sabes? Que más bien parece un desierto, un desierto. Son muchísimas cosas que hay que rescatar en nombre de todas esas personas, mujeres, hombres que han sido secuestrados por el régimen y enseñarle a nuestros hijos el día de mañana y a estos jóvenes que merecen una una calidad de educación, no solamente de pertenencia y que tenemos que contribuir nosotros, los padres, la sociedad y los maestros. Es indispensable y qué hermoso creo que lo estaban dando en el plan Tierra de Gracia, la educación y tenemos que enfocarnos allí. Que es Ok, muy importante. muchísimas. No, pero no te vayas todavía. Tú sabes que es muy importante lo que acabas de decir. Mira, la Universidad de Oliver, bueno, todas las universidades del país, imagínate la Universidad Central de Venezuela, un bastión de educación creo que en Latinoamérica. Mira, la Universidad de Oriente fue tan grande, de hecho mis familiares, yo tuve Pedro Mago, que era primo mío, fue rector de la Universidad de Oriente, y yo tuve una tía, Duilia, que es maracucha, fue también subdirectora o subrectora de la Universidad de Oriente. La Universidad de Oriente era una de las universidades más hermosas, bueno, todas, porque de verdad que las universidades antes eran unas universidades. Sobre todo, bueno, ahí está Helio, que se graduó en la Universidad Central de Venezuela, que te puedo decir.
quién se Todos los veía en los hermanos se graduaron pasillos. en la ULA. Imagínate, Elio, en esos pasillos de la ULA, de la Universidad Central, La ciudad de los caballeros, Mérida, imagínate quién se también. paseaba. Sí. Gente de la calidad de los grandes maestros venezolanos, los grandes. Eso era, ¿sabes? Ahí no se paseaba cualquier Sí, persona, ¿no? todos los Pero sabes que pensadores de la época. la UDO para mí, ¿sabes? Es como un sentido de pertenencia del oriente del país, porque Sí. llegó a sacar, ojo, lo que era en Ciudad Bolívar, buenos geólogos, buenos médicos, lo sacaba la UDO la UDO de Ciudad Bolívar, la que estaba allá, las oportunidades que te daba, estar allá en el estado Sucre, creo que daban Oceanía, no sé, parte que era no recuerdo muy Oceanográfico. bien, Océano, sí, que era uno de los Oceanográfico. mejores, sí, que Geología era uno de marina. los mejores, sí, correcto, y era ojo, que poco lo daban, y tenerlo allí, que ojo, las personas del estado Sucre tenían el acceso, podían tener acceso a eso, era magnífico, porque no te tenías que trasladar a la capital, no te tenías, si no lo tenías allí mismo. La gente que vivía en el oriente y en el sur del país, les digo, para eso, la Universidad del Oriente significa mucho. Muchísimo significa la Universidad de Oriente. No sé tú como historiador, no sé qué tienes, ¿no? En cuanto a por quién fue fundada, quién propulsó la Universidad de Oriente. Ojo, sería fantástico inclusive hacer un ley de eso porque No, de no, yo verdad no que tengo, enaltece. yo lo puedo dar completo porque de hecho no fue ni Cumané ni nada, fue una persona que fue un baluarte porque creo que también hizo, ¿cómo se llamaba Helio? Lo que él hizo también, aparte de la Universidad de Oriente, ¿Quién? creo que, Manuel Peñalver. sí, él hizo también, ¿cómo se llama La esto? Universidad Simón Bolívar También la y la Universidad, Universidad Privada de Caracas. la Simón Y Bolívar era una también la universidad privada. hizo Peñalver, él mismo, o sea, el que hizo la Universidad de Oriente y aparte fundó las bases a lo que era Corcoriente, aquel conglomerado de personas que tenían grandes proyectos. De hecho, David, antes que te vaya, tú sabes que uno de los grandes proyectos que yo siempre me gustó, que por cierto lo hizo Helio cuando era alcalde de Cumaná, que era hacer Ciudad Marina. la ciudad marina. Ciudad marina es Ah, como lecherías, pero mejor ajá. todavía. Y ese proyecto fue aprobado por el presidente, creo que fue por el presidente Caldera, a Helio Caldera. cuando era alcalde, y ya eso estaba listo. Y llegaron los tipos estos, los chavistas, y se robaron los reales después que de Helio le dejó todo el proyecto, la plata, todo, para hacer Ciudad Marina. Y de verdad que... Eso iba a ser, David. No, eso lo iba a vamos a hacerse. retomar. Eso lo vamos a retomar y lo apoyo. Yo creo que lo Donde era vamos el a antiguo mejorar. aeropuerto de Cumaná. Donde era el antiguo aeropuerto de Cumaná. Allí Ujú. se había elaborado ese proyecto, Ah, que incluía hoteles internacionales, zonas, bueno, algo como eso que dijo Guzmán ahí en Puerto La Cruz, pero con mucho más modernismo Oye, esas en cafés, esa época. en Cumaná yo también tenía uno. No, pero yo tengo una eléctrica, no, tengo una eléctrica aquí, pero me encanta hacer el cafecito allí, no sé, pero me encanta. Claro, y no es igual que la otra, ¿sabes? Que la que tenía el trapito, ¿cómo que se llama? El colador. Coño, Ajá. tomarse un café en un coladorcito de eso, hermano. Y en el campo, eso era único, de verdad. A mí me Mira, encanta el campo, muchacho. tú sabes que yo fui Ajá, no hace mucho yo fui a un lugar allá en Rancagua, aquí en Chile, ajá, sí, invitado por mi compadre Helio. Coño, y nosotros dos que somos así, siempre hemos sido así de trastear las bromas, ¿no? Hemos ajá. conseguido a unos muchachos que creo que también eran de Ciudad Bolívar, los que hacen esa, donde encontramos, Helio, donde De Ciudad comimos Bolívar, sí. de unos muchachos de Ciudad Bolívar. Mira, las empanadas exquisitas, esos cafecitos, el guayoyo ese bueno, bueno, bueno. Oye, Mira, ahí nos quedamos un rato, Helio y yo, porque lo descubrimos
caminando, ¿sabes? Nos fuimos por Rancagua caminando y lo descubrimos. No, pero y ellos contentos. Ay, ¿de dónde son ustedes? Nosotros somos de Cumaná. Ay, y empezó a echarnos los cuentos tan bonitos, ¿no? Mira, Guzmán, retrocedo un poquito en la conversación, David, sobre la UDO. Los hermanos míos fueron fundadores de la primera promoción o los que se iniciaron en la primera promoción en la UDO, tanto en ingeniería como medicina. Yo tuve un hermano médico también, Héctor, que estudió en Ciudad Bolívar con el primer grupo de médicos, se graduaron, fueron 8 médicos, y él terminó saliendo de la UDO como presidente del centro estudiante de medicina en esa época. Y tengo un hermano, Júpiter, que es de la primera promoción también de la UDO. Este fue summa cum laude, en la primera promoción de la UDO de ingenieros en Puerto La Cruz, cuando el tecnológico quedaba en la avenida Bolívar, allí, en esa época. De Puerto La Cruz, ¿no? La avenida Bolívar de Puerto La Cruz. Estamos hablando del 66. Por ahí. Al señor Júpiter. Y creo que en la Universidad de Oriente, en la de Sucre, el primer graduado fue el señor Amado Acuña Cedeño. Wow. Por el orden alfabético, el nombre y el apellido le dio la oportunidad de ser el primer nombrado en la graduación. Él se graduó en Biología Marina. Biología Marina. Sí, señor. Sí. Eso lo hizo en Estados Unidos. Eso lo hizo el Yayo, lo que es el oceanográfico. Un amigo nuestro, venezolano chileno, que él fue el que hizo el oceanográfico. Y de hecho, la última presidenta del oceanográfico fue una prima mía, que se llama Mayre Pieto. Así son las cosas. Así son las cosas. La playa Turpialito, ¿no? El Turpialito, ¿no es que está el oceanográfico? Tiene varias el partes. Oceanográfico quedaba... Sí. Pero todos los núcleos que tenía están destruidos. En Tupialito tenía una cría de investigación de mejillones y de concha marina. Exacto, tal cual. Sí, y el museo oceanográfico que quedaba en el antiguo aeropuerto fue destruido. El aeropuerto viejo. Sí, en el aeropuerto viejo. Qué triste, ¿no? Qué triste, muchachos. Allá lo que llegó fue el vandalismo. Con todas las colecciones que estaban allí de cosas marítimas. ¿Y cuántas cosas más no se habrán perdido casi por todo el país? Por todo el país. Sí. No, por cierto, hablando en eso, Ciudad Bolívar, mira, cuando creo que fue el presidente Herrera, fundó lo que es esa tremenda autopista y lo que fue San Félix, esa ciudad modelo, porque eso lo hizo lo inauguró el presidente Herrera. Eso era bellísimo. Mira, San Félix era bellísimo. Bueno, yo la vi. Lo que pasa es que ahí el gran creador bajo todo esto, detrás de las cortinas, fue Leopoldo Sucre Figarela. No, sí, eso lo sé. El ingeniero, ese ingeniero de verdad que yo te digo, yo lo vi, David Requena lo vio. Estaban haciendo el puente, ese señor venía a las 2, 3 de la mañana para ver si estaban trabajando y si le estaban echando pichón. Él venía a supervisar las cosas. No, ese señor le amaba su puerto. Eran otros tiempos. Eran tiempos de gente con honor. Sabía. Mira, sí, David, tú no serás familia del Chino Requena. Chino Requena fundó un feón del Estado Sucre y de Venezuela. Era uno de los profesores No, ese no era Requena, Guma, era Sequera. Sequera, disculpa, Sequera. Bueno, los años me están pegando también, ¿oíste? Porque tú sabes cómo hablando el presidente del MOP, Ministerio de Obras Públicas venezolano, antes de estar allí en Guayana, haciendo Ciudad Guayana, ¿no? Que así se llama
la No, y ciudad. de verdad que, Y todo eso fue muy bueno. el taller central del MOP quedaba en San Juan de los Morros, en la zona central del país. Y el jefe del taller central del MOP era Mundito, mi hermano, también graduado en la UDO en la segunda promoción. Y fue de cierto rango el lado ahí de Sucre Figarela en las obras, sobre todo en las obras viales. No, pero Correcto. Y eso es cierto. son cosas, Era un gran fiscalizador. son cosas de nuestra historia que nosotros la debemos recuperar ahora que estamos recuperando el país también, ¿me entiendes? Ahora que estamos recuperando un país. ¿Sabía, profesor, que a Sucre Figarela le sacan el árbol genealógico y era familia de Sucre, del mariscal Sucre? Gran mariscal. Puede Sí, ser, señor. porque es que mucho de nosotros los cumaneses y de mucha gente allá, por ejemplo, ahora el nuevo papa, León, según el árbol genealógico viene siendo familia de Sucre. Algo así, sí lo escuché. Sí lo escuché. Entonces, Solo no, y había escuchado. parece, está documentado que sí, que era. Yo no sé si él y yo seremos familia pero yo sí sé que mi familiar directo por parte de mi madre era Cruz Almerón Acosta, el poeta de Manicuare, el poeta del azul, el poeta del dolor, como lo llamaba, el gran Cruz Primo de Almerón mi Acosta. abuela. Así que somos medio mira. familia. Ajá. Así. El mundo es un pañuelo. Pero yo azul de El mundo aquella es un cumbre pañuelo. tan lejana, hacia la cual mi pensamiento vuela. Vuela. Bajo la paz azul de la ventana, color Ese que mismo tantas es. cosas me revela. Hola, Oye, ¿cómo pero estás? escucha, ¿Cómo estás? ¿escucharon a Egme, Bendición. que viene siendo familia de ella, profesor? ¿La Sí, escuchaste? porque su abuela viene siendo prima de mi mamá. Ah, Sí, era prima de Cruz Almerón. Y familia El de mundo es son, un son- son de pañuelo, los ¿ves? mismos. sí, Porque señor. esa es una sola familia de donde es mi mamá, que es Manicuare. Ellos son una sola familia. Así es. Wow. Ellos El son, mundo es un pañuelo, ¿sabes? para que tú veas qué bonito. Y para que tú veas, en la calle donde yo vivía, que es la calle de donde está el Liceo Sucre, donde estudiamos todos nosotros, en esa calle estaban mi familia, la familia de Helio, toda esa familia, ahí éramos todos como una familia completa, que es esa calle, la calle del Liceo Sucre. Vivían los padres de Helio, vivía mi abuelo, eran gente muy reconocida, como mi amigo Héctor Figuera, el hermano mayor de Helio, mi Tú compadre. sabes que a veces, Sí. hoy está en un ley muy polémico, ¿no? Y el ley decía, no, pero es que Venezuela era así antes. Y le digo, ¿Venezuela era así antes? Ya va, si Venezuela estaba, oye, o sea, ojo, porque hay algunos que quieren rayar la historia. Sí. Y la mayoría éramos educados, la gran mayoría. No significa, pero la gran mayoría era educados. Tú ibas a pasar donde unas personas estaban hablando, tú pedías permiso como niño, porque inclusive la misma sociedad te cuidaba, cosa que se vino perdiendo la sociedad. Un vecino que te veía a ti por otro lado, inclusive te podía regañar y tú no decías nada porque era la segunda que te iban a dar. ¿Sabes? Había respeto, honor inclusive. Había mucho honor en ese tiempo. Eso se fue perdiendo. Aquí la gente dice que aquí no pagamos luz, que no se pagaba agua. Yo le digo, mira, si nosotros teníamos, yo que era de Ciudad Guayana, donde se pasa el agua era de bronce. No era bronce, perdón, era el otro, no es bronce el otro, que era como dorado. Cobre. No, perdón, bronce. No, era bronce. Era bronce, no era cobre. Era bronce. Y de cobre era la salida del agua, la cuestión esa del agua. O sea, eso se pagaba. Y si tú no te pagabas, te cortaban la luz. Eso se hacía en esos tiempos. Y yo recuerdo que, papá, nosotros teníamos que caminar, era como 1 kilómetro para pagar la luz, para pagar el agua. Eso se pagaba, esa cultura. La gente dice, no, pero es que ahora el venezolano está aprendiendo. Ya va, ¿cuál venezolano me estás hablando? Porque nosotros lo pagábamos la luz, pagaba el agua. Y el que se guindaba, había una ley también. Se pagaba también. Era aseo urbano también. Sí, entonces Mira, que la gente viene y dice... Aguinaldo y todo. Con aguinaldo y todo.
Mira, David, Sí, yo te comento, yo te voy a comentar algo para que tú veas cómo era la Venezuela de antes y la Venezuela de ahora. Mi tía, Josefina García Mago, era senadora por AD. Ella tenía la negra matea y ella le daba, por ejemplo, yo le pedía 5 uniformes para niños de ahí del Puy que no ujú. podían, este, que no podían Era, tener ni era, calzado y ella se los daba a 5 o más. Pero yo le pedía 5 que eran compañeros míos de estudio y no había ningún tipo de que clase. No, nosotros los venezolanos nunca tuvimos esa clase. Y la clínica de Helio, la clínica Figuera, mira, tú entrabas sin tener o no tener plata. Mira, yo siempre me acuerdo cuando bueno, muchas cosas, ¿no? Pero siempre nos acordamos de Luis Moreno, ¿no? Cuando le hicieron un diputado de Cumaná que le dieron, lo quisieron asaltar, ¿no? Y yo lo llevo con Doris Brusco a la clínica Figuera. Y yo digo, después hablo con mi compadre Helio. ¿Y tú crees que Helio alguna vez nos preguntó a nosotros por esa plata? O, o por las muchachos de ahí del Puy, que no tenían cómo ir a la clínica y ellos le daban gratis la medicina y los veían gratis. ¿Tú crees que los chavitos son capaces de hacer eso ahorita? No, ¿verdad? mira, yo Mira, recuerdo fíjate una cosa, dale, Eli, adelante. fíjate una cosa importante. Yo recuerdo que en los años 50 y posteriormente en los 60 y los 70, hasta donde yo tengo uso de razón, todos los amigos de la infancia y la juventud fueron estudiando, ¿vale? Todos estudiaban, nadie era vago, a pesar de venir de una generación que pasó por la fiebre española en Cumaná en los años 18 y que hubo tanta muerte familiar. Quedaron todos, esa generación que no estudió para la época, tuvo un desarrollo familiar muy grande que todos sus integrantes estudiaban, ¿vale? Todo el mundo terminaba la primaria, ¿vale? Ahí no había, por lo menos a nivel de donde estábamos nosotros, de la ciudad de Cumaná, que para esa época tenía 70.000 habitantes. O sea, todos los muchachos de Altagracia y Santa Inés estudiábamos y con una formación familiar que no permitía desviaciones con mucha frecuencia. Porque hablaba David ahorita, que se ha ido perdiendo debido a la poca atención gubernamental, a la pérdida de los espacios gubernamentales en la sociedad totalmente, pues abandonaron los parques. ¿Qué parques de Cumaná no tenía un policía cuando yo era joven? Todos los parques tenían un policía que ponía orden y que no permitía que hubiese actitudes diferentes a las actitudes honorables, pues. Bueno, y todo eso se fue perdiendo porque se fue perdiendo. Cuando yo fui alcalde traté de recuperar todas esas zonas, incluyendo la parte ornamental, con la formación de la policía municipal, pues. Y hicimos un trabajo más o menos aceptable, pues. Que después llegó, imagínate tú, llegó alcalde, no jodas, el ADECO y después llegaron la gente Los de chavistas. los chavistas y destruyeron totalmente todo. No, Todo. y teniendo todos los proyectos que tú dejaste en aquel momento, compadre. Yo me acuerdo de todos los Todo, proyectos que tú todo. dejaste. Tú le dejaste la plata a los Claro. proyectos. Yo me acuerdo, de hecho, La plata alcanzaba, Guzmán. Yo me acuerdo que el presupuesto era 3.000 millones de bolívares. yo me Y yo, acuerdo. para que se hiciera la Buenas autopista, tardes. Buenas tardes, Buenas buenas Kenzie, tardes. tardes, bienvenida. para que se hiciera la autopista hacia Cumanacoa y la zona donde ahorita hacen los grandes mítines ahí en la Panamericana. Yo de los 3.000 millones pude apartar durante un año, vamos a decir preso, 1.000 millones sin que hubiese ningún problema. O sea, todavía los 2.000 millones rendían para todas las actividades que nosotros hacíamos, de todo tipo. O sea, que lo que pasa es que lo que nos cayó no fue nada fácil, fue candela. Mira, Y David, eso, con decirte que lo que está diciendo Helio es tan verdad, que cuando hay el terremoto del año 97,
hay una división El 9 de julio, 9 de del julio. partido. Hay una división del partido y me dice Martínez, me dice Ramón Martínez, bueno, Mafalda, tú, el grupo de ustedes, trate de defender ese dinero, esa plata, es mucho dinero, porque entre Acción Democrática, algunos chavistas, quieren meter de gobernador a Iván Esquerre. Y yo le digo, pero esto es una millonada, para que tú veas, nosotros no tocamos ni medio, porque eso era para reconstruir Cariaco y el edificio que se cayó en Cumaná y varias cosas de todo Cariaco que había que reconstruirlo. Mira, nosotros en la noche nosotros tratamos de hacer decretos para que no votaran a nuestra gente, a la gente que trabajaba, pues, a los trabajadores, pues. De verdad que yo me quedé con Mafalda y con otra gente más ahí, con Miguel, con mucha gente, nos quedamos haciendo los decretos. Y el dinero ni siquiera lo tocamos, ni queríamos saber del dinero. Lo que estábamos era, primero, lo que es el hombre, la persona que quedara con su trabajo fijo porque se jodió tantos años con ese trabajo. Y esos tipos han llegado a la gobernación y se han robado, David, mira, yo te digo, era tanta plata lo que había, David, por dinero del terremoto, que eran como 10 presupuestos del estado de Sucre. De hecho, los tipos se escaparon porque Elio los mandó a agarrar con la policía municipal, me acuerdo yo. ¿Te acuerdas, Elio, que los mandaste a hacer presos? El día que entregó la gobernación, lo mandamos a agarrar con la policía municipal. Con tan buena suerte para él, que tenía un chofer de mucha experiencia y logró meterse en el Hotel Cumanagoto. Y allí llegaron los altos personeros del gobierno central a buscarlo para que yo no lo metiera preso. Y se lo llevaron para Caracas. Y lo liberaron por suerte para ese tipo, Iván Esquerre, que era un corrupto de marca mayor. De hecho, acabó con todo el dinero. Sí, no, que mira, de hecho, esa noche me amenazaron porque yo tenía que firmar, Mafalda y yo teníamos que firmarle, nosotros no, ese dinero es del pueblo, eso ¿sabes? Cuando venga el próximo gobernador electo que tome para las obras que tiene que hacer. No, ellos querían, y de hecho se llevaron ese dinero, verdaderamente. O sea, los tipos lo que estaban pendientes del dinero ese. Pues, y están libres ahorita, y están libres, campante normal por allí, ¿no? Bueno, se cambiaron la camisa y ahora son chavistas. Bueno, como si, es que los tipos son así, va. Ese es un germen, David, que no sé qué anécdota tienes tú de allá de Ciudad Bolívar que tú nos puedas contar. Mira, más de Ciudad Bolívar, yo me radiqué después en el estado de Anzoátegui y pude observar cuando Tarek William Saab, a quien mi abuelo le dio clase. Mi abuelo fue diputado y senador por Acción Democrática. Y te estoy hablando, mi abuelo tiene 92 años. ¿Cómo se llama? Para ver si lo conocí. No puedo decirlo por aquí, te lo puedo decir al privado. Al privado me lo puedo decir al privado. Sí. Yo lo debí conocer. Sí, y fíjate, a Tarek William estaba en la avenida Intercomunal cuando Chávez prácticamente lo saca, porque estaba uno que era alcalde, la Pantera Rosa, Nelson Moreno, la Pantera Rosa. No, Nelson Moreno era del municipio de Sotillo. Y el otro era de Barcelona, el capitán Pérez Fernández. El capitán Pérez Fernández le echa una ayudadita al tipo y el gago, y entonces, coño, lo sacan. Tú sabes que lo escondieron. Tarek William se sacó, llaman justamente a Aristóbulo Isturi para que Aristóbulo Isturi después inclusive se encargue, le entregue la cuestión. Oye, el tipo le hacen tenía dos expedientes. Grosso expediente, tanto él como el hermano, que tenía que trabajar en PDVSA, trabaja en PDVSA, pero entonces pedía todo, o sea, trabajaba en la gobernación y ganaba el sueldo de PDVSA, ganaba el sueldo. Desaparecieron los dos expedientes cuando al señor lo nombran fiscal general de la República. ¿Y qué ganas tú ves?
Sí, qué grato ver cuando pasa Antiel Sara, de hecho que lo publiqué en el contenido, cuando pasa el bigotón y no le dan la mano ni casi ni lo ve. ¿Qué habrá pasado por allí? ¿Qué habrá pasado por allí Ni entre lo esos vio, dos señores? ni lo vio, ni lo vio, Ni ni lo lo vio. vio, ni lo vio. Prácticamente o sea, lo ignoró por completo y que de hecho que parecía así. Y lo miraba de reojo, chaval. Eso está de película, de verdad. Eso lo agregué en el contenido de unos chicos argentinos que lo hicieron, que les quedó buenísimo. Pero bueno, esas son las anécdotas que tiene allí Anzoátegui. Ojo, cuando estuvo Barreto Sira, gana Barreto Sira. Y hay una parte en Barcelona que siempre se ha negado. Y ha estado el chavismo por muchísimos años. De hecho, estuvo Tarek William, 2 años, estuvo el otro, han estado prácticamente completo allí. Bueno, la gente después cuando gana Barreto Sira, porque es la doble moral de las personas o vienen mandados, que esas calles ellos los pusieron así y estaban así. Justamente el primer día que se anegó esa vaina, fueron a reclamar y protestarle al tipo que el tipo no hacía nada. Pero aquellos tenían 16 años. 16 años como gobernadores, la misma rojo rojito, y nunca hicieron nada. La hipocresía de las personas, doble moral. No, es que la doble moral, mira, de Anzoátegui, yo conozco mucho, primero porque yo me gradué en Anzoátegui de varios tipos. Y le debo mucho a Anzoátegui, le debo. Yo soy cumanés, pero le debo mucho. Y mi casa está en Lechería, mi casa principal está en Lechería. Yo soy cumané de corazón, pero yo me fui antes de todo el problema. Ya yo vivía en Anzoátegui, en Anzoátegui. Pero en la zona norte. Pero estudié en aquellos tiempos, y de hecho, yo me acuerdo que este señor, la Pantera Rosa, tuvo tantas peleas porque le dan menos porque Atares supuestamente su preferido era el de Guanta. No sé si es que lo quería mucho. ¿Tú sabes? Jonathan Marín. Entonces, Jonathan Marín, la Pantera Rosa, que fue el eterno alcalde por mucho tiempo y que ahora volvió a ser el alcalde si no sabía. Sí. De Sí. Sí. Lo resucitaron. Porque lo resucitaron. Lo resucitaron. Pero fíjate, tú sabes que eso se creó un grupito, Guillermo Martínez, el alcalde de Anaco, el hijo Fraso, sí. Otros más estaban donde estaba Nelson, pero ellos estaban en contra de Tarek. Es que todo el grupo de ese estaba en contra de Tarek. De hecho, muchos de ellos nos pasaban la información a nosotros, sí. a los opositores, nos pasaban la información y nos decían, mira, Tarek mira, Francisco Solórzano, ese, Dios lo tenga en la gloria. Me mandaba todos los textos y decía, mira, esto, dáselo a la oposición, que tú eres la oposición, vaya. Sí, así actúan ellos. Sí. Fraso murió. Sí, no sabía que Francisco Solórzano murió de un infarto hace 2 años. Murió Francisco Solórzano. Oye, no sabía. De hecho, fue el mismo día que hicieron preso a Ernesto Perequeima. Yo te digo, tremendo personaje. Bueno, Ave María Purísima. Ave María Purísima. Pues, ojo, yo lo conocí a él, y yo, wow, este muchacho no es normal. Sí. Un problema psiquiátrico. Definitivamente. Era muy brillante cuando joven. Yo lo conocí de joven. Pero posteriormente parece que hubo un problema psiquiátrico. Sí, coño, pero gravísimo. Es que todos lo tienen. Mira, David, yo te he hecho un cuento bueno de esta gente, ¿no? Una vez me invitaron, y entonces David de Lima me dice, Guzmán, quiero tomarme un whiskycito contigo. Y yo, bueno, vamos, pues. Y fui. Y entonces llegó Ernesto y me dice, hola, ¿cómo estás?
y llegó el otro, y llegó el otro, y llegó el otro. Y entonces viene Paracaima, se queda viendo a David y David a Paracaima. Y entonces dice uno, si tú te vas corriendo, yo me voy corriendo primero. Yo digo, sí, yo decía en mi mente, a mí no me cabía en la mente, mira esa vaina, yo decía, no creo que estos tipos vayan a hacer. Oye, y lo conociendo, porque yo los conocía a los tipos. Coño, y entonces yo estaba sentado, me acuerdo yo, con que fue gobernador también alguna vez de Anzoátegui, Barreto Sira. Alexis Ortiz, no, Barreto Sira fue amigo mío. Alexis, el periodista, Alexis Ortiz, el periodista. Entonces, Alexis no fue gobernador, fue alcalde. Fue gobernador también. No, fue alcalde de Veracruz. Ya va. Coño, Alexis, que también, él perteneció también a La Plancha, tenía un programa de Era de Causa R y fue después que fue el gran gobernador el primero que fue Ovidio González. Ovidio. Después que de los dos periodos de Ovidio, el que viene a ser gobernador fue Alexis González Estelio. Él fue gobernador una vez. Alexis Ortiz, ¿qué digo? Alexis Ortiz. Sí, Alexis Ortiz fue gobernador. Sí, recuerdo, sí. Alexis Ortiz. Fue gobernador por la causa R. Él era de la causa R. Y simpatizante de Chávez también. Sí, también era simpatizante, pero no se metió mucho al ruedo, ¿no? En ese ruedo tan macabro de esos tipos, ¿no? Pero como te digo, pues yo creo que mira, el comisario Johan Pena no se pudo hoy, vamos a tenerlo para la próxima. No, yo creo que estamos confundidos, era Alexis Rosa, que era gobernador. Alexis Rosa. Alexis Rosa, sí. Bueno. Alexis Rosa, sí. Alexis Rosa fue el primer gobernador de la era Chávez. No, primero fue Ovidio. Primero fue Ovidio, Helio, y después fue Alex. No, pero Ovidio era el de la era Chávez. Y no fue de la era Chávez. Tú dices de la era Ovidio no fue de la era. Correcto. Así de la era de Chávez el primero fue David de Lima, que fue en el año 99. Fue el primero que fue hasta el 2004. No, primero fue Alexis Rosa. Alexis Rosa, profesor. Y era diputado conmigo en el Congreso. Alexis Rosa. Alexis Rosa fue el primero. Después sacan a Alexis Rosa porque tuvo una diferencia más, pues yo creo que, no sé si a raíz del 11 de abril, las diferencias que tuvo, y después es donde mandan a David de Lima. Pero bueno, eso lo tenemos que ver porque yo me acuerdo cuando en el 2004, en el 2002, de Lima era el gobernador de Anzoátegui, y uno de los que nosotros tocamos para que se le fuera el chavismo fue a David de Lima. David fue el que se unió. Se le fue a Chávez en aquel momento porque, mira, qué felices fuéramos si los tipos no se hubieran echado para atrás cuando hicimos preso a ese coño de su madre, disculpando la palabra. De verdad que no. Bueno, el comisario no se ha podido conectar en otras operaciones. Para la semana que viene vamos a tener otro invitado. De todas maneras, Helio, gracias por venir, compadre. David, eres invitado también aquí de lujo. Muchísimas gracias, hermano. ¿Quieres entrar también en nuestra trinchera digital que la tenemos por X? También estás invitado ya. Lo que pasa es que nosotros teníamos una invitación, pero el comisario no ha podido entrar. Entonces, Esme, por favor, despida el programa, por favor. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nos quedamos como en la dulce espera, pero estuvo interesante la conversación, de verdad. Estuvo bastante amena y compartimos muchos puntos de vista y vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestro aporte a nuestra tierra
y que vamos a seguir trabajando en ello. Yo estoy en la distancia, pero en la distancia aporto mi granito y esperemos vernos todos y reunirnos allá. Amén. Amén, y que así va a ser. Mira, yo quiero Pues, que Raiven, quedaremos al pendiente con el profesor que nos vuelva a informar, nos mantenga al tanto cuando se puede hacer la entrevista al comisario Peña. el próximo sábado tenemos un invitado también de lujo. Ya yo se lo voy a dar. También quiero que mira, Raiven, David, aparte de ser una gran persona, luchadora incansable, es una de las personas que ha defendido más a Venezuela y es mexicana. Es para nosotros la voz de lo que es la idiosincrasia de ese mexicano excelente, y de verdad que, como decía alguna vez Javier Solís, sin un amor, diga, Raiven, de unas palabras y de alguna información, porque queremos, Raiven es una mujer muy informada, queremos que nos den alguna información que tengamos de último momento, por favor. Pues de último momento, no sé si vieron lo que escribió Trump en su red social, Truth Social, que dice que toda la gente que esté mal, o sea, pero mal en el sentido que estén locos, como los de Tren de Aragua, no los quiere allá, los quiere deportar. Entonces, yo siento que ese es un dato importante también para depurar todo lo que se tiene que depurar de una vez para que Venezuela ya sea libre. Excelente. Bueno, Helio, despídete. Bueno, yo creo que debemos de perseverar para que logremos que el live pueda profundizar más las cosas y que podamos escoger, Guzmán, si es posible, temas en los cuales anticipe la participación de todos, para que la gente esté, vamos a decir, un poco más pulida en torno a lograr intervenir con mayor información. Pues yo creo que por ahí puede ir cuando tengamos la falla de algún invitado de esos tuyos especiales y que podamos convertirla en algo bastante importante para quienes lo están oyendo. Complementarnos y mantener una idea, un enfoque y trabajar en eso. No, yo creo que la visita de David fue muy importante, y de algunas personas que también llegaron abajo, porque de verdad en este momento tenemos más de 1,200 personas que pasaron por el live. Para mí es buenísimo eso, porque de verdad que son muy buenas personas. Algunas estaban esperando al comisario, algunas querían tocar otros puntos, pero como tú dices, Helio, no, está bien, pero de verdad teníamos proyectado, Rey tiene muchas informaciones buenas en lo que es el ámbito de lo que está pasando en este momento en Venezuela, porque tú sabes, David, que mi preocupación, la de Rey, la de Enme, la de Helio, es nuestros presos políticos. O sea, para nosotros, nuestros presos políticos es muy importante, porque lo que le pasa a ellos, para nosotros es una cosa, es nuestro talón de Aquiles, porque, y lo sabe el gobierno, pues vamos a hablar claramente, el gobierno es malo, y por ahí nos quiere tener... Son unos delincuentes, porque son delincuentes. Sí. Son delincuentes, o sea, eso no tiene otro, es una organización criminal. Y ojo, y antes de irse, mira, ciertamente, como lo dijiste tú, profesor, Alexis Rosa, tercer gobernador, asume el poder para el Partido Patria para Todos en el 99. Pero en el 2000, cuando hacen la religión, él apoyaba, ojo, a Chávez, y en el 2000 gana David de Lima. Correcto, hasta el 2004. Bravo, profesor. Yo te digo una cosa, por ahí mis alumnos me decían, profe, usted tiene como de memoria de elefante, porque usted da clase y no saca libro. Pues yo da clase, saca libro. No, pero mi compadre también, mi compadre y yo, de hecho mi compadre tiene unos videos, no porque sea mi compadre, pero mi compadre es una lumbrera y es una de las personas que puede aportar mucho a Venezuela, porque Venezuela tiene dos cosas ahorita. Primero, la educación, y segundo, que mira, lo que es la salud, que Helio tiene un proyecto muy bueno.
y lo que es la menopausia, que por cierto ya varios me han pedido aquí. Ese proyecto tuyo es muy bueno, Helio. Entonces, Sí, lo que tenemos que juntarnos, Guzmán, para dimensionarlo a nivel nacional. Yo tengo dimensionado a nivel estatal. Sí, eso es lo que vamos a hacer, compadre. De todas maneras, yo te estoy llamando más tarde para conversar. Y bueno, yo aquí me despido con mis dos, nosotros tres que somos los moderadores, Rey, M y el doctor El Figuera, y mi persona y su servilleta. Saludos. Así que saludos, David. Estás invitado para cualquier evento de nosotros. Nos vemos entonces. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego, pues.